Como le decía yo, los países, los pueblos, las personas saben que es contra la ley decir una mentira o mentir contra la ley, pero Dios lo trata a nivel de pecado. Ahora miremos cómo dice Dios, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Bueno, pero solo quiero decir este versículo. Por ejemplo, 1 Juan 5:9, es el libro 62. 1 Juan 5:9 es el libro 62 y tiene 5 capítulos. Por ejemplo, en Juan 5, 1 Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué está diciendo aquí? Si recibimos el testimonio de los hombres. Aquí se está refiriendo, por ejemplo, digamos que a los predicadores, a la gente que está predicando la palabra de Dios, a los hijos de Dios. A veces les creemos el testimonio a ellos, porque es una palabra que está saliendo de la palabra de Dios. Pero entonces uno dice, pues no, yo puedo creer al hermano, puedo creer a la hermana porque está hablando verdad. Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, pero dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mire, 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios. La pregunta, ¿cuántos creemos en el Hijo de Dios? Amén. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesucristo. Amén. Entonces dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo. Fíjese que dice, tiene testimonio de sí mismo, o sea, de la persona misma. O sea, por ejemplo, yo, o sea, usted, él, ella. Cada uno tiene testimonio de que Dios, que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha sanado, nos ha guardado de peligros, nos ha dado una familia. Mire, estamos sanos. Y cuando hay algún quebranto de salud, oramos y el Señor, con su misericordia y con su poder, viene y nos sana. Entonces, usted y yo, que conocemos a Dios, damos testimonio de nosotros mismos que sí creemos en Jesús. Así dice, por eso dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo. Yo tengo testimonio de sí mismo que creo en el Hijo de Dios, que es todopoderoso, que es bueno, que me guardó, que me libró, que me dio vida eterna, que por misericordia me ha dado, digamos, una mente, un corazón para que lo ame y que predique su palabra, al igual que usted, para que oiga, para que predique. Dice, ahora viene aquí, esta segunda parte de 1 Juan 5, la segunda parte de 1 Juan 5:10 dice, el que no cree a Dios, esto sí está duro, mire. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo a la tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que no cree eso, aquí dice, mire, está haciendo a Dios mentiroso. O sea que está levantando un falso testimonio contra Dios. Eso es pecado. Y eso Dios lo va a juzgar. Mire hasta dónde nos lleva la palabra de Dios. Por eso acuérdense que nosotros, como hijos de Dios, y mis hermanas amadas como hijas de Dios, tienen que ser cuidadosas y ser muy sabias. Todos tenemos que ser sabios porque nosotros estamos caminando como embajadores del reino de Dios. Avancemos un poquito. Fíjese, acuérdense que Dios nos da leyes de que no tenemos que hablar
ni decir falso testimonio contra ninguna persona. Fíjese que en la Reina Valera, Éxodo 23:1 y 23:2. Lo voy a leer en la Reina Valera y de ahí lo voy a hablar en la Biblia. Dios habla hoy. En la Reina Valera, Éxodo 23:1. Ya sabemos que Éxodo es el libro número 2 y que tiene 40 capítulos. Éxodo 23:1 y 2. 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Mire, el Señor de una vez directo: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿A cuántas personas le dicen: mira vos, ayúdame, yo te doy un dinerito o échame la mano? Pero dice que no nos pongamos de acuerdo con la persona, con ninguna persona para ser testigo falso. En Éxodo 23:2 dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para agraviaros. Una pregunta, dice: no responderás en litigio. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra litigio? Mire, la palabra litigio quiere decir dos personas que están en pleito. Litigio es dos personas que están en pleito. Pero miremos cómo dice Dios habla hoy. Mire, siempre Éxodo 23:1 y 23:2, solo que en la Dios habla hoy lo dice de esta manera: no des informes falsos ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. Versículo 2, Éxodo 23:2, en la Dios habla hoy dice: no sigas a la mayoría en su maldad cuando hagas declaraciones en un caso legal. No te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Mire, estas son instrucciones de Dios: que no demos informes falsos, que no mintamos. Esto es pecado. Por eso Dios nos dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Mire, en Deuteronomio 5:20, Deuteronomio es el libro número 5 y tiene 34 capítulos. Aquí en Deuteronomio 5:20, el Señor nos vuelve a decir: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El Señor nos lo vuelve a recordar. Bien. Y el Señor siempre en su santa palabra dejó leyes sobre el testimonio. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 19:5. Ya dijimos que Deuteronomio es el libro número 5 y que tiene 34 capítulos. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mire las leyes del testimonio. Por ejemplo, uno quiere ir a poner una denuncia o quiere acusar a alguien, tiene que llevarse a 2 personas que vieron el problema, no solo usted, o solo yo, o solo una persona. Dice que para dar un testimonio tienen que haber 2 o 3 testigos. Si quiere, leámoslo otra vez. Deuteronomio
19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 personas se mantendrá la acusación. Entonces, mire qué tremendo. Son leyes del testimonio. O sea que el Señor lo que está haciendo es como protegiéndonos de dar falso testimonio, porque hay que buscar personas que vieron la verdad para que testifiquen, pero no ir a decir mentiras. Y peor si es para acusar a alguien que no hizo nada. Siempre las leyes contra el testimonio. Deuteronomio 19:16, 17 y 18. Dice, Deuteronomio 19:16, cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, dice, entonces los litigantes, ¿qué dijimos que era litigante? Litigantes son 2 personas que están en pleito. Litigantes son 2 personas que están en pleito, que están arreglando un problema. Dice, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiera en aquellos días. Bueno, un problema que hay que ir con el pastor o con el siervo de la iglesia donde usted va para explicarle, mire, hay tal y tal problema, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? Lo primerito es ir con el pastor. Por eso dice, sí, entonces los litigantes, los que están en litigio, los que están en problemas, ¿verdad? Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Bueno, primero orarle a Dios, Señor, mira este problema, Señor, danos solución. Y de ahí ir con un sacerdote, mira, hermano pastor, mire, por favor ayúdeme, ¿qué hago? Porque después si van a la justicia, ahí la cosa cambia. Peor si se está llegando con una mentira. Bueno, entonces, dice Deuteronomio 19:18, los jueces inquirirán bien, discernirán, ¿va? Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, mire lo que pasará. Deuteronomio 19, 20 y 21. Deuteronomio 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Leo el 19:20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Mire, este versículo precioso, mire lo que nos dice. Deuteronomio 19:21. Todos son preciosos, no solo todos los versículos son preciosos. Dice, una pregunta. Bueno, una pregunta dice, Deuteronomio 19:21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí, ¿qué está diciendo? Yo me recuerdo que esto es lo que se le llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero ¿qué está diciendo al decir ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que a la hora de cobrarle, digamos, la maldad, la fechoría que hizo, está diciendo que no se le cobre más de lo que él hizo, sino que una medida. Por ejemplo, aquí el Señor pone esta medida. Una medida, digámoslo así, equivalente a un ojo, hasta ahí. Como dijera yo, no ponerle más cargos, sino que solo por lo que él hizo. Hundirlo o castigarlo solo por lo que hizo. Diente por diente, solo por lo que hizo. Diente por diente, robó solo por el robo. Mano por mano, solo por lo que él robó.
pie por pie, otra vez, solo por lo que él robó. No pasarse, no excederse. No, ahora le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cargos. No, en este caso, solo por el cargo que se le está juzgando. Pero avancemos. Por eso, ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro propósito? Habitar en el monte santo de Dios. Y para habitar en el monte santo de Dios tenemos que ser honestos, tenemos que ser cabales, tenemos que ser justos. Entonces, por ejemplo, Salmo 15:1. Ya sabemos que el libro de Salmos es el libro número 19 y que tiene 150 capítulos. Pero Salmos 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire, usted y yo quiere estar en su monte santo. Los hijos de Dios queremos estar en su presencia. Salmo 15:2 y 3. 15:2 dice: el que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí otra vez vuelve a salir el que no habla falso testimonio. Acuérdese que la palabra del Señor, preciosa, está 100% unida. Antes decía yo una palabra o se decía una palabra. La Biblia está graníticamente unida. Mire, graníticamente unida. Así está la Biblia, totalmente unida. En todos sus capítulos, versículos, comas, jotas, todo está unida. Y aquí, cuando leemos este Salmo 15, 2 y 3, cuando dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, está hablando del que no levanta falso testimonio. Salmo 15:3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire, el que es íntegro, mire, el que es hombre de verdad, las hermanas que son mujeres de verdad, que son íntegras y que hablan verdad en su corazón. Mire qué preciosa la palabra. Usted sabe que la palabra es una guía preciosa. Siempre continuando en el Salmo 15, 4 y 5. Salmo 15, 4 y 5 dice el 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, voy a repetir, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15:5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué es cohecho? Dio mordida, dio un pago. Quien su dinero no dio a usura, dice, ni contra el inocente admitió mordida o cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, mire pues, la palabra del Señor es muy directa. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros seamos honestos, que caminemos en rectitud. Mire, quiero avanzar porque dice, fíjese que dentro de la palabra del Señor en Proverbios 6, 16 y 17, Proverbios es el libro número 20 y tiene 31 capítulos, como dijéramos para leer un capítulo diario, los 31 días del mes. Tenemos 31 proverbios, 31 capítulos tiene Proverbios, que es el número 20. Entonces, Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina mi alma.
dentro de lo que Dios abomina, está en Proverbios 6:17, dice, abomina los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aunque estamos haciendo énfasis, digamos, a la lengua mentirosa. Por eso Proverbios 6:16 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Como dice que son 6 cosas que aborrece Jehová, aún 7. Repitamos, 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. El número 6 de las cosas que aborrece Jehová es el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Ese es el número 6. Y por eso dice en el número 7, el testigo mentiroso, dice, perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Mire cómo el Señor precioso nos habla de todo esto. Mire, voy a saltarme algunos. Por ejemplo, siempre en Proverbios 24:18. Ahorita voy a correr un poquito. Proverbios 24:28 dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni digas falsedades con tus labios. Proverbios 24:29, no digas, haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a este hombre según merece su obra. Mire, aquí nos está diciendo el Señor que no seamos vengativos. Por eso dice el que leí en Proverbios 24:28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, sin causa testigo contra tu prójimo. No digas falsedades con tus labios. Proverbios 24:29 que leí, no digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a este hombre según su obra. Mire, todo eso lo aborrece Dios. Ahora, fíjese que Dios pone un ejemplo o una comparación de cómo es aquel que levanta falsos o que dice mentiras. Aquí dice, mire, vamos a leer 2 versiones, la Reina Valera 60 y la Dios habla hoy. En Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Mire la definición que da Dios. Mire, esto yo solo lo estoy trasladando, solo lo estoy leyendo, pero esto es lo que Dios dice, que aquel que dice mentiras, sea hombre o mujer, sea quien sea, es como un martillo, como un cuchillo y una saeta aguda. El hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Solo leámoslo como nos lo dice la Dios habla hoy. Mire, la Dios habla hoy, que tiene un lenguaje tal vez un poquito más sencillo para nosotros, pues. Dice, siempre por Proverbios 25:18, dice que el que da falso testimonio, dice, es mazo. Usted sabe cómo es un mazo, ¿va? Como decir una macana, ¿va? Es un mazo, es una espada. La espada la conocemos, ¿va? Que es como una flecha puntiaguda. Mire, ese es el que levanta falsos. Por eso termina diciendo este versículo, eso es quien declara en falso contra su amigo.
Mire qué tremendo este versículo precioso, lo voy a leer completo. Proverbios 25:18. Dios habla hoy, dice que es mazo, que es espada, que es flecha puntiaguda. Eso es quien declara falso. Está hablando de falso testimonio contra su amigo. Mire, es contundente, es dañino, es ofensivo. Como que dijéramos, es un destructor. Eso dice la Biblia, eso dice Dios. Fíjese que en Efesios 4:21, Efesios es el libro número 49 de toda la Biblia, y Efesios tiene 6 capítulos. Efesios 4:21 y 22 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si en verdad usted ha oído la palabra de Dios, si usted en verdad ha recibido a Jesús, mire, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire lo que dice Efesios 4:22. Aquí estoy continuando. Efesios 4:21 leí, ahorita Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Por ejemplo, si alguien mentía, si yo mentía, si yo levantaba falso testimonio, si usted levantaba falso testimonio, aquí está diciendo que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado conforme los deseos de la carne. Está contaminado. Mire, el viejo hombre está contaminado con los deseos, conforme a los deseos engañosos de la carne. Efesios 4:23 y 24 dice, Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, ya nuestra mente tiene que ser renovada. Nosotros ya tenemos que pensar que somos hijos de Dios, ya tenemos que estar pensando en ser correctos, en ya no mentir, en no levantar falsos. Mire, con la ayuda de Dios, porque humanamente nos va a costar, pero dice lo que vamos a leer, que nos despojemos del viejo hombre. Por eso Efesios 4:23 y 24. 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que yo esté pensando, ala, eso era antes, no, ahora Dios quiere que yo cambie. Por eso le he dicho yo, que por lo menos una vez en su vida usted lea la Biblia. Yo sé que usted la va a leer 2 o 3 o 4 veces. Ya le conté que yo sí la he leído 3 veces. 3 veces la he leído. Pero mire, yo le aconsejo, lea su Biblia, como dice uno, de pasta a pasta. Empiece por Génesis, termina Génesis, se va a Éxodo, termina Éxodo, se va a Levítico, termina Levítico, se va a Números, de ahí se va a Deuteronomio, y así se va hasta llegar al libro número 66. Usted va a algún lado, lleva su Biblia. ¿Qué hay que esperar? Abra su Biblia y a leer. Lee un capítulo, 2 capítulos, y tal vez se tardaron bastante, o se tardó bastante el mandado, pero usted lee 2 o 3 capítulos. Uy, que luego vino, dijo. Pero usted, mire, se metió a la palabra del Señor. Entonces, todo eso va a hacer que su mente sea renovada en el nuevo hombre. Por eso, aquí en Efesios 4:24, que ya le dije que es el libro número 49, que tiene 6 capítulos, dice en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, para ser usted vestido del nuevo hombre, dentro de todo lo que hay que hacer es despojarse con la ayuda de Dios de todo pecado, no mentir, no levantar falso testimonio, y para continuar poniéndose las vestiduras que el Señor quiere, lea su Biblia, porque la Biblia lo va a ir guiando, le va a ir indicando Dios cómo debemos caminar en este mundo mientras Él viene o nos lleva. Acuérdense que la esperanza de gloria que tenemos es que Cristo viene por su iglesia y nosotros somos su iglesia que lo estamos esperando. Amén. Dice Efesios 4, 25, 26 y 27. Mire cómo dice el Señor. Efesios 4, 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, por eso ese versículo que vimos en Éxodo 20, 16, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Mire, aquí nos lo está diciendo el Señor, ampliándonos más lo que Él nos pidió en Éxodo 20, 16, que es el 9º mandamiento. Dice: por lo cual, desechando la mentira. Acuérdese que dentro de todo lo que está hablando el 9º mandamiento, al decir no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, está diciendo no dirás mentiras, no hablarás mentiras. Aquí nada que mentira blanca, mentira roja, mentira verde, no sé por qué le ponen colores, como que quieren decir una mentira chiquita, o una mentira mediana, o una mentira grande. Mire, mentira es mentira. Por ejemplo, el que se roba un centavo, como el que se roba $1.000.000, es robo. ¿Se robó un centavo o se robó $1.000.000? Claro, estamos llegando a que robo es robo. No importa la cantidad, no sea el tamaño de lo que robó. Robo es robo. Claro que va a tener medidas, ¿verdad?, de castigo. Pero cuando está diciendo aquí el Señor en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, usted y yo tenemos que pensar que somos un solo pueblo. Mire pues, cómo Dios nos pone como balance, un nivel, porque hay cosas que uno se enoja. Pero Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Al final dice, no deis lugar al diablo. Entonces va a haber una medida donde usted va a reclamar, usted le va a decir al hermano, a la hermana, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Pero es más que todo para ponerse de acuerdo para que esto no suceda, ¿verdad? Porque va a suceder que un roce trae otro roce, y nunca se va a arreglar, se va a empeorar. Por eso dice, airaos. Dios está dando como dijéramos, una válvula de salida. Mire, usted se puede enojar, pero no peque. Usted se va a enojar, pero no va a insultar, no va a maltratar, no le va a pegar, no va a cometer algo indebido. Usted enójese, pero no peque. Puede reclamar, ahí sí que con sabiduría, lo que sí, lo que no. Pero usted tiene que actuar sabiamente. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, tal vez no solo que no pase el día, sino también quiere decir que no pase mucho tiempo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no pase el día o que no pase mucho tiempo. El final de Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Mire, el diablo que el Señor reprenda, él quiere estorbarnos.